Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Continuamos desarrollando el tema de los lípidos y en esta ocasión vamos a hablar de la estructura de los ácidos grasos, ¿vale? Bien, digamos en principio que los ácidos grasos en estado libre son muy poco abundantes en la célula. Ahora, eso sí, son parte fundamental de otros lípidos, ¿de acuerdo? Ellos de forma aislada se encuentran en muy poca proporción, muy poco abundantes, pero sí formando parte de otros lípidos. Vale, la estructura, que es lo que vamos a desarrollar en este vídeo, ¿vale? Porque quiero dividir lo que es la estructura, lo que son las propiedades y lo que es la importancia biológica. Quiero hacerla en 3 vídeos diferentes para que tengamos mejor o tengamos más separado los 3 conceptos, ¿vale? Y así podáis ver los 3 vídeos de manera independiente. Bueno, entonces, como digo, vamos con la estructura. Bien, decir que son ácidos orgánicos, ¿de acuerdo? Que tienen una cadena hidrocarbonada abierta, no tienen cadena ramificada y como norma general, tienen un número par de átomos de carbono, ¿de acuerdo? Como norma general tienen un número par de átomos de carbono. Se suelen denominar con un nombre común y podemos tener 2 grupos. Se pueden dividir en 2 grupos. 2 grupos que veremos que están relacionados con el tipo de enlace carbono-carbono que se establece entre ese ácido graso. Bien, entonces tendremos, por un lado, los ácidos grasos saturados, es decir, son aquellos ácidos grasos en los cuales todos los enlaces carbono-carbono son simples, ¿de acuerdo? Son simples. Ya veremos las diferencias que hay en cuanto a las propiedades entre este grupo y el grupo siguiente. Bien, entre los más abundantes estaríamos, o podríamos citar, mirad, lo veis ahí en el esquema. El ácido láurico, que tiene 12 átomos de carbono, y ahí tenéis la fórmula, con su temperatura de fusión. Ya veréis que este dato es importante para ver las diferencias que va a haber entre unos y otros. El ácido palmítico, con 16 átomos de carbono, y su temperatura de fusión. Ácido esteárico, 18 átomos de carbono. Ácido araquídico, 20 átomos de carbono. Y ácido lignocérico, 24 átomos de carbono. Bien, si os fijáis, en los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente son sólidos, porque mirad que la temperatura de fusión, es decir, la temperatura en la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, mirad que, hombre, el más pequeño, el que tiene la temperatura de fusión más baja es el ácido láurico. Bien, estamos hablando de 44 grados a temperatura ambiente, pues prácticamente se encuentra en estado sólido, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero veis que la primera consecuencia, la primera conclusión que sacamos, en base a esa clasificación que tenéis ahí delante, es que a medida que aumenta el número de átomos de carbono del ácido graso, aumenta la temperatura de fusión. Es decir, son todos sólidos, pero la temperatura de fusión es mucho mayor en el ácido lignocérico que, por ejemplo, en el ácido láurico, ¿vale? Muy bien. Seguimos entonces, y a continuación veis ahí lo que sería ya la estructura espacial. Ahí, en este caso, estamos hablando del ácido palmítico, bueno, pues que es el que tenéis, lo que os acabo de poner, 16 átomos de carbono. Bien, si os fijáis, la distribución tetraédrica de los enlaces carbono-carbono sencillos, ¿a qué da lugar? Da lugar a que las cadenas hidrocarbonadas no sean cadenas lineales, ¿vale? Sino que sean cadenas que adoptan forma de zigzag, ¿de acuerdo? Donde cada enlace, carbono-carbono, forman ángulos de 111. Ahí tenéis colocado en la figura el ángulo que se establece. Y eso es precisamente por la disposición tetraédrica que adquiere la estructura, bueno, los enlaces en el átomo de carbono, ¿de acuerdo? Eso es entonces para que entendamos muy bien que la cadena del ácido graso no es una cadena lineal, bueno, es lineal, pero no en el sentido recto de la palabra, sino que forma zigzag, ¿vale? No es ramificada, pero formando ángulos de 110 grados, entre cada uno de los enlaces carbono-carbono. Ahí tenéis el modelo, o lo que sería una molécula de ácido palmítico, ¿de acuerdo? A la derecha es donde se encuentra el grupo COOH, que es el que da lugar precisamente al carácter ácido, en este caso del ácido palmítico, y que corresponde a su vez, lo fijáis, en la parte de la derecha, con la parte polar
polar del ácido graso, mientras que el resto de cadena carbonada, es la cadena apolar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de átomos de carbono que tenga el ácido graso, mayor será la parte apolar, es decir, la parte que no se disuelve en agua, y en definitiva, mayor será, o mejor dicho, menor será la polaridad de la molécula, ¿vale? A medida que aumentamos el número de átomos de carbono. Esto va a tener importancia cuando veamos en su momento o cuando estudiemos el vídeo de la membrana citoplasmática, disposición de ácidos grasos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como digo, hemos hablado ya del primer grupo, que es los ácidos grasos saturados. Vamos con el siguiente, ¿no? Los ácidos grasos también pueden ser insaturados. Un ácido graso es insaturado cuando en su estructura va a presentar al menos un enlace carbono-carbono doble. Puede presentar más de uno, ¿vale? Pero cuando presente uno o más enlaces dobles, estaremos hablando de ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? Muy bien. Si solamente tienen un enlace doble, o lo que es lo mismo, una insaturación, hablaremos de ácidos grasos monoinsaturados. Si tienen dos o más, hablaremos de ácidos grasos poliinsaturados, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, de nuevo, al igual que hicimos antes con los saturados, tenéis el ejemplo de 4 ácidos grasos que tienen al menos un doble enlace en su molécula, en su estructura. Estamos hablando, por lo tanto, de ácidos grasos insaturados. Y aquí tenemos, os pongo el ácido palmitoleico, que tiene 16 átomos de carbono, el ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono, el ácido linoleico, que también tiene 18 átomos de carbono, pero se diferencia, lógicamente, en las insaturaciones, y el ácido alfa-linolénico, que también tiene 18 átomos de carbono, pero fijaos que tiene 3 insaturaciones. Bien, si ya os podéis fijar claramente en una diferencia muy importante con respecto a los ácidos grasos saturados. Bien, como veis, las temperaturas de fusiones acaban de bajar de una manera importante. Es decir, de hablar de 40, 60, 80 grados, como era en el caso de los ácidos grasos saturados, estamos hablando de temperaturas de fusión de menos 11, menos 5, 13, menos 0,5. ¿Esto qué significa? Significa que estos ácidos grasos a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido, a diferencia de los anteriores que se encontraban en estado sólido. ¿De acuerdo? Es importante esta diferencia, aunque después la veamos cuando veamos las propiedades de los ácidos grasos, pero es importante ya que veáis ya ahora mismo esa diferencia en cuanto a los puntos, a las temperaturas de fusión, ¿vale? Los ácidos grasos saturados, estado sólido, a temperatura ambiente, mientras que los insaturados se encuentran en estado líquido, a temperatura ambiente. Bien, decir también que la mayor parte de ácidos grasos que existen en la naturaleza, los dobles enlaces se hallan en posición cis. Bien, ¿qué significa el doble enlace que estén en posición cis o que el doble enlace se encuentre en posición trans? Bien, cuando los extremos de la cadena se sitúan al mismo lado del doble enlace, hablaremos de posición cis, mientras que si se encuentran a ambos lados, a lados contrarios, hablaremos de posición trans. Ahí os pongo un pequeño ejemplo, aunque no tenga nada que ver con el tema propio en sí de los ácidos grasos, pero que comprendáis lo que es una posición cis y lo que es una posición trans en química, ¿de acuerdo? O sea, son dos isómeros, son dos, desde el punto de vista de su composición, son iguales, por lo tanto, isómeros, pero con diferencias en cuanto a sus propiedades, ¿vale? Por lo tanto, en la naturaleza, la mayor parte se encuentran en posición cis, es decir, las dos, tal como veis ahí en el dibujo, que os coloco ahora del ácido graso, ahí veis que los dos se encuentran hacia el mismo lado, los dos extremos de la cadena hacia el mismo lado del doble enlace, mientras que en la posición trans sería al contrario, ¿de acuerdo? El hecho de que aparezcan precisamente o de que se dispongan en posición cis origina que se produzca un doblamiento rígido en la cadena hidrocarbonada, lo cual va a influir en la temperatura de fusión y por eso esas diferencias que vemos con respecto a los anteriores. ¿De acuerdo? Bien,
terminar diciendo el tema, terminamos el tema hablando de un tipo de ácidos grasos, que son los ácidos grasos esenciales, y se llaman así porque no pueden ser sintetizados por el hombre y tienen que ser incorporados directamente de la dieta, ¿de acuerdo? Son completamente esenciales para la formación de otros lípidos, ¿de acuerdo? Y como digo, tienen que ser incorporados de la dieta a partir de los pescados azules, de los aceites, etcétera, etcétera. Entre ejemplos de cuáles son los ácidos grasos esenciales, bueno, pues aquí tenemos, mirad, el linoleico, el alfa-linolénico y el araquidónico. Algunos ya lo hemos visto antes, ¿vale? Pues muy bien, este es el tema entonces de la estructura de los ácidos grasos. Nos queda por ver otros dos, como digo, que hacen referencia a las propiedades y a la importancia biológica de los ácidos grasos. Espero que lo hayáis entendido bien. Si tenéis alguna duda, por favor, colocarla en el vídeo, al pie del vídeo, y la resuelvo en cuanto pueda, ¿vale? Y ya digo, muchas gracias como siempre por ver estos vídeos y muchas gracias por estar ahí.